preguntas que pudiéramos ver. ¿Cómo y cuándo nació la Iglesia de Cristo? Preguntas importantes. Nuestro Señor Jesucristo, antes de regresar a su lugar de origen, en Hechos 1:9 usted lo puede ver, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Después de regresar a su lugar de origen, antes de su regreso al cielo, se presentó con sus discípulos, a quienes les dio durante 40 días más instrucciones. La obra que se les iba a encargar era monumental. Escuche esto, ¿sí? La obra que se les iba a encargar a los discípulos era monumental. Era algo grandioso. No era cualquier cosa. Había Hechos 1, por favor. Tenían que continuar con lo que el Señor Jesucristo había iniciado, cumpliendo la profecía que aparece en Mateo 1:21. No lo busque, le pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Los discípulos y la iglesia tenían que continuar con esa obra monumental. Y aquí vemos Hechos capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entre paréntesis, ¿cómo se enseña? Haciendo. Mucha gente quiere enseñar sin hacer las cosas, y es cuando hemos echado a perder muchísimas cosas, ¿sí? ¿Verdad? Hasta el día en que fue recibido arriba, ya leímos el versículo, ¿verdad? 9. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, o sea, después de haber pasado por la cruz del Calvario, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Todavía seguía la instrucción. No era cualquier cosa lo que les iba a encargar. Y antes de enviar el Señor Jesús a sus escogidos, les da de su poder. Versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿sí? Vamos a ver versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seguían las instrucciones y el poder que les está diciendo, ¿sí? Tenían que tener ese poder en sus vidas para poder continuar con la obra del Espíritu en los corazones de toda la gente. Sí, amados hermanos, de toda la gente, porque se los mandó a predicar a toda la gente, ¿sí? Sus discípulos habían de recibir poder, ¿de dónde? De arriba, mediante el Espíritu Santo, para predicar el Evangelio. Vayamos un momento a 2 Corintios capítulo 2. Escuchando al apóstol Pablo lo que dice respecto a este punto tan importante. 2 Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Dice: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y la pregunta: ¿y para estas cosas quién es suficiente? ¿Usted es suficiente? No podemos. Somos vasijas nada más. Nadie está capacitado, sino aquellos a quienes el Espíritu Santo capacita. Ningún instituto bíblico te puede capacitar, ¿sí? Es buena la enseñanza, pero puedes tener un evangelio en la mente sin el poder de Dios para poder predicarlo,
y entonces solamente estamos dando información y no formación. Es diferente la información a la formación. Es diferente la teoría ¿a qué? A la práctica. ¿Sí? La palabra tiene que vivirse, tiene que practicarse para poder constatar que es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Sí? ¿Sí, amados hermanos? Segundo de Corintios 13 estamos, ¿verdad? Versículos 4 y 5, mire. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ya está diciendo el apóstol Pablo lo que le estoy comentando en el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de dónde proviene? De Dios. De Dios. Ahora vemos muchos pastores en competencia, pero no, Dios no quiere competencia, quiere pastores competentes, discípulos competentes, y eso solamente Dios es el que los prepara. Usted escucha la palabra, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que sumergirse en el río de vida de la palabra del Señor para ser lleno de la palabra, ser lleno del Espíritu, y cuando abra usted su boca, fluye el poder de Dios en la palabra. Es la palabra que entra como espada y rompe corazones. La palabra de Dios mata al hombre viejo. Mata al hombre viejo. Necesita matar. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Y por eso quise ir hasta el principio de todas estas cosas. Todavía no hemos entrado en la situación de la iglesia, pero estamos viendo de qué forma preparó el Señor a sus discípulos y de qué forma necesitamos ser preparados nosotros. Una iglesia raquítica de poder, con mucha música que no dice nada en el espíritu. ¿Sí? Es lo que tenemos ahora. Y Dios está restaurando a su iglesia. Está sacando hombres de sus trabajos, como hizo al principio. El Señor Jesucristo no fue al Sanedrín. Habían 2 escuelas en ese tiempo para estudiar, pero no fue a las escuelas, sino fue a hombres trabajadores, a hombres no holgazanes, para llamarlos a su servicio. Repito, no es que los institutos sean malos, qué bueno que hay institutos, pero muchos han ido al instituto, pero no van, ¿cómo podría decir? Van a buscar un oficio y no un santo llamado. ¿Sí? ¿Sabe usted que en los Estados Unidos, en Alemania y en Inglaterra, en los anuncios de los periódicos donde hay trabajo, donde hay, así como se ha visto aquí, como se solicita, ¿verdad? Ahí se solicita pastor? Esa es la idea que hay. Se solicita pastor. No, amados hermanos, yo quiero que Dios me ayude para que usted entienda, y que de aquí mismo, antes de que yo me muera, salgan pastores a predicar el evangelio a otros lugares, aquí mismo en Saltillo, en Ramos Arizpe, en Arteaga, en Parras. Sí, amados hermanos, se necesita urgentemente. ¿Cuántas cosas están pasando en este tiempo? ¿Cuántas situaciones hay tan difíciles que estamos viviendo? Y vemos que ya viene el Señor pronto, ¿no? Entonces, lo que dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Sí? O sea, ese poder, dice la palabra, que nos convierte en embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Vayan conmigo a 2 Corintios 5, por favor. Estamos en esa parte. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio de la iglesia, el ministerio de la reconciliación, reconciliar al hombre con Dios. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ese es el ministerio de Cristo. Él vino a reconciliarnos con el Padre. Sí, me estoy dando a entender.
¿sí? Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No es cualquier cosa el ser un discípulo, no es cualquier cosa formar parte de la iglesia de Cristo. Pero si usted es una persona que no estudia la palabra, hay que preocuparse. Si usted es una persona que no ora y que no ayuna cuando el Espíritu Santo le dice, hay mucha gente que ayuna pero sin que el Espíritu Santo los dirija. ¿Sí? Vamos a ayunar para que haya un trabajo. No, hermano, el Señor te da las cosas. Lea en su casa Isaías 58 para que vea usted la situación del ayuno. Les reclamo, Señor, ¿para qué ayunas si no me obedeces? Sí, amados hermanos, y no es que no sirve el ayuno del Señor es que es algo precioso cuando Él te pone a ayunar. Con un propósito divino. Todas las cosas son con un propósito divino. ¿Sí? Bendito Dios. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Iglesia, ¿somos qué? Si lo crees lo que dice Dios. Cuando mandan a un embajador de cualquier país a otro país, nunca va a decir lo que él quiere, sino lo que dice el presidente que diga. Nosotros como embajadores de Dios no tenemos qué cosa decir más que lo que Él nos dice que digamos. Y si no estamos llenos de esto, ¿qué le vamos a decir a las personas? ¿Sí? Por eso estamos como estamos, haciendo un ridículo tremendo en muchos lugares. Vamos a hacer algo para Dios. Una vez dije yo así hace muchos años. Vamos a hacer algo para Dios. Y una persona me corrigió. Dice, hermano Inurreta, nosotros no podemos hacer algo para el Señor. ¿Sí? No podemos hacer algo ni para el Señor. Las cosas se hacen con el Señor. ¿Me doy a entender? No es que formes un plan en tu mente y digas, Señor, bendice mis planes. No. Señor, hay muchas situaciones difíciles, Señor, me voy a ir a predicar. Te está enviando porque el que envía es el Señor. Incluso creo que hemos visto aquí en las clases, no es que tú cubras las necesidades de la gente que estás viendo, sino que Dios te diga que pagas. No es dar por dar tampoco. Al que no trabaje, que no coma, dice. El Dios que tenemos no es un Dios de holgazanes. ¿Sí? Eso lo oí hace muchos años, hablándole a pastores. Pastor Mariano Ávila, excelente conocedor de la palabra. Les he comentado de él era hippie. Él era hippie. Y cuando conoció al Señor se volvió happy. ¿Verdad? El día que conoció al Señor se cortó el barba, el cabello, etc. Y su papá lo corrió de la casa. Pero al final de la vida de su papá regresó a la casa y su papá, cuando entraba a Mariano, le hacía así. Ya no hablaba, tenía cáncer en la garganta. El Señor iba, le decía, léeme la palabra. El Señor trabajó con su padre que está en el cielo. Nunca desmayó Mariano para estar orando por su padre. ¿Verdad? Y él decía dos cosas. La primera cosa, que la otra vez la comentaba mi esposa, dice, ¿saben ustedes cuánto le exigen a los pilotos de los aviones? ¿Cuántas veces tiene que ir al año a hacerse exámenes de todo? Cuando menos 2 veces al año tiene que ir a hacerse exámenes de vista, de corazón, de muchísimas cosas. Para cuidar esto, decía, para cuidar esto, para cuidar la carne. Imagínense ustedes qué clase de preparación necesitan ustedes para velar por las almas. Yo no era pastor, pero pues el Señor me llevó a esos grupos de pastores para escuchar. Y luego dijo, les voy a poner un ejemplo.
Está su papá con sus 3 hijos. Le dijo, aquí está, traje mi ropero para que cada quien se ponga su saco. Era muy directo, muy amable, pero no andaba con adornos. Un papá tiene 3 hijos. Llega el fin de año de la escuela y saca uno sus clases. Mira, tú sacas puro 9 y 10. Tú vas a estudiar químico, farmacéutico, biólogo, etcétera, etcétera. Muy capacitado. Luego al otro lo ve, hijo, tú puro 7 y 8. Pues estudia abogacía. Aquí no hay ningún abogado, ¿verdad? Ahí te la llevas. Y al otro dice, mira, tú puro 6 y 7, hijo. ¿Eran cristianos? Yo creo que te vas al instituto bíblico para que pues ahí te la llevas con los diezmos y las ofrendas. Y le dijo, este es el concepto que tenemos en toda Latinoamérica del pastorado. ¿Usted qué piensa, iglesia? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de los pastores? Unos que son lobos rapaces, otros que puro dinero piden, etc. Pero ¿cuál es el concepto? O sea, no, a ningún pastor, hay muchos que les gustan los aplausos, ¿no? A un pastor creo que lo que le pueden tocar son pedradas, de muchas maneras. Es muy delicado lo que estamos tratando. Es entre más estudio, yo digo que es más muy delicado estas reuniones, muy delicadas. Porque no nos reunimos para cantarle a la iglesia, nos reunimos para adorar a Dios, porque es necesario que lo adoremos. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, y es necesario que le adoremos. Él no necesita adoradores, nosotros necesitamos adorar al Señor y entender el privilegio de estarle cantando al Señor. Me preparo para acercarme a tu trono de la gracia, Señor, para cantarte con todo mi corazón. Sí me doy a entender. Y entre más estudie y más busque usted al Señor, más temor le va a dar de hacer cosas usted en la carne. Bendito sea Dios. Conceptos tan feos que tiene. Se los he dicho, he estudiado muchas cosas y les he dicho, antes del siglo, hasta el siglo XVIII, los pastores eran, pero bien respetados en muchos lugares. Hablo de donde estaba el primer mundo y que sigue Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza. Primer mundo. ¿Por qué? Porque fueron fundados con la palabra del Señor, evangélicos. Ese es el primer mundo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros? Conozco pastores que tenían 30, 40 ovejas y vieron la forma de irse allá a Estados Unidos para levantar una obra. ¿Cómo vas a levantar una obra abandonando otra? Y les ha ido bien financieramente. Ya tienen 200, 300 ovejas. Pero ¿y las otras 30 y 40 ovejas? ¿Usted cree que eso es de Dios? Al tiempo. Al tiempo. Al tiempo. Por eso Dios puso en mi corazón que ustedes y yo aprendiéramos cómo se inicia la iglesia de Cristo, cómo fue la situación, qué cosa fue lo que hizo el Señor para preparar a usted y a mí para seguir en la obra de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ser lo que Dios dice que somos, embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. No somos cualquier cosa. Tampoco es para que nos sintamos mejor que los demás. Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Romanos 12, versículo 3. Sino que piense de sí con cordura. Hay mucha gente protagonista, quiere ser protagónica en las congregaciones y quieren que la vean o que lo vean. Olvídese de ellos. Pobrecitos, pobrecitas. La humildad es algo muy especial, amado hermano. Y la humildad no es que andes caminando así cabizbajo. No, eso no es. Dios caminó en humildad, Cristo caminó en humildad y en mansedumbre. ¿Sí? No es que te sientas superior, tengas un complejo de inferioridad o de superioridad. Tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Eres templo del Espíritu Santo.
¿Cómo estaba el templo en el Antiguo Testamento? Tenía 3 partes, ¿se acuerdan? El atrio, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. Tú eres templo del Espíritu Santo y el atrio es tu cuerpo. El lugar santo es tu alma y el lugar santísimo es tu espíritu vivificado, que es donde vino a ser morada del Señor. Y andar en el Espíritu es que tu espíritu gobierna tu alma y tu alma gobierna tu cuerpo. No vas para cualquier parte porque estás siendo gobernado por el Espíritu Santo en tu espíritu. Tienes poder para detener la maldad de tu alma, de tu yo. Estos discípulos iban a establecer el reino de Dios en los corazones de los hombres. Ese es el trabajo. Establecer el reino de Dios. Y ese reino de Dios no se establece con música, sino con la palabra de Dios. ¿Ha leído usted los 28 capítulos del libro de los Hechos alguna vez? ¿Ya ha encontrado algún grupo músico, algún grupo de alabanza? ¿Sí lo ha leído o no? ¿Y si ha encontrado solo algún grupo de alabanza? No, pero no sé, ese es peroto, no, en la cárcel. Ahí sí, pues hay que alabar, ¿no? A Dios en la cárcel. Pero no era un grupo de alabanza, eran 2 personas que habían sido azotados, bien golpeados, con las ropas desgarradas. ¿Quiénes eran? Pablo y Silas. Y empezaron a ver si vamos a adorar al Señor. Ese es algo que me gustaría que los que tocan aquí pudieran contemplar, ¿sí? Porque no había guitarras, no había instrumentos, pero había un corazón dispuesto para el Señor, en medio del dolor. Cuando tengas dolor, alaba al Señor. Cuando tengas problemas, alaba al Señor. Y ahí vas a ver cómo se rompen las cadenas, cómo se quiebran situaciones. Hazlo. Para eso está ahí escrito. Empezaron a alabar al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezó a temblar todo empezó a temblar y se abrieron las cárceles. Es lo que hace la adoración. Rompe cadenas y abre puertas y abre muchísimas cosas. ¿En dónde está esa oración? ¿Dónde está esa alabanza y esa adoración? Sí. ¿Me doy a entender? ¿Qué clase de consagración tenemos nosotros? ¿Sí? Estos iban a establecer el reino de Dios en los corazones de los hombres, ¿sí? Y por eso en Hechos capítulo 1 versículo 8 les está diciendo que recibiréis ¿qué? Poder y me seréis testigos. La palabra testigos en el griego es me seréis mártires, dispuestos a morir por Cristo. Dispuestos a morir. El Señor sabe cuando uno de nosotros dice: Señor, donde tope, Señor, pero no me sueltes, llévame, usa mi vida. Bendito Dios. Amén. Dios. ¿Por dónde iban a empezar a predicar? Versículo 8 de Hechos 1. Todavía no estaba formada la iglesia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén. Aleluya. La ciudad donde crucificaron al Señor. Había que empezar por la casa, ¿no? ¿Por dónde se empieza el ministerio? Por tu casa, por la mía. ¿Lo has empezado o no lo has empezado? Es tiempo de, como decía Jeremías al pueblo de Dios, paraos en los caminos. Jeremías capítulo 6. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Y andad por ellas y hallaréis descanso para vuestras almas.
Y luego dice el renglón, y no quisiste eso. Todo esto es para que te frenes y te hagas un análisis personal. ¿Cuál es el evangelio que estás viviendo? ¿Cuál es el evangelio que estamos viviendo? Ese evangelio que dice Pablo en Romanos capítulo 1, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, primero al griego y luego al hebreo, al griego y luego, al judío y luego al griego. El judío es el pueblo del Antiguo Testamento, el griego califica a todos los gentiles, todas las naciones gentiles. Eso es lo que yo deseo que pase en mi vida. Y tiene años que se lo estoy pidiendo al Señor. ¿Sí? No sé qué pase. A lo mejor no voy a llegar hasta aquí donde estoy. Pero eso que yo no llegue, usted sí puede llegar. Mi deseo es que ustedes puedan vivir esa vida poderosa en Cristo Jesús. Y dejemos una huella poderosa en donde caminemos. Que se acuerden de ti la gente. De allá arriba, cuando lleguemos todos, el Señor te va a llamar y te va a decir: mira, fulano, estos y estos y estos y estos recibieron la palabra por ti, no fue en vano tu trabajo. Esa va a ser cuando nos pase el Señor a premiarnos, si es que llegamos a ser premiados. No te va a decir: mira, te voy a dar ese diploma, como andan ahorita los artistas cristianos que cantan, y te voy a dar este disco de oro porque cantabas muy bien. ¿No? Qué tremendo. Bendito es Dios. Amén. Había que empezar ¿por dónde? Por Jerusalén, por la casa. Vamos a 1 Timoteo 3. Por la casa. ¿Ya lo tiene? 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo habla del pastor. Obispo es una palabra griega que significa alguien que cuida, que vigila, para cuidar. Dentro de la iglesia tradicional, obispo es un jerarca, ¿no? Y aquí dentro de nosotros no hay ningún jerarca, solamente Cristo es el dueño de la iglesia. ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí me doy a entender? Pero es necesario que el obispo sea como irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. ¿De dónde viene esa capacidad? De Dios. Y apto para no que traiga confusión. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Sí pueden ver lo que pasa en las televisiones y por internet. Esa mujer que dice: el dinero habla. Y pónganse aquí los de $100, de aquí los de 500 y los de $1000. Y ahí está la gente de la lotería cristiana. Porque les prometen que les van a dar más. Dios nunca ha dicho que te va a dar más. Bendito es Dios. Eso es lo que está pasando, es lo que me motiva a mí decirles las cosas. Yo no estoy criticando a nadie, yo no soy juez de nadie, pero sí tengo que darles los avisos que están en la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice en Timoteo: porque Demas me ha dejado, me ha abandonado. Da por nombre, ¿sí? Demas me dejó yéndose por otro lado. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, versículo 4: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos como en sujeción con toda honestidad. Ahí empieza el trabajo, amada iglesia. Muchos quieren el púlpito, pero no quieren ser los sacerdotes en su casa.
Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, predicarles a los muchachos no es nada fácil. Aquí está Mayra de Zapopan, Jalisco. Perdón porque no dije nada, se me barrió. ¿Qué le decimos a Mayra? Que Dios te bendiga. Su abuelita está muy delicada, por eso vino. Entonces, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Para qué te mandan de pastor o como colaborador del pastor? ¿A qué te mandan? A cuidar a la iglesia de Dios. ¿Sí? A cuidar a la iglesia de Dios. Aquí vino una persona que me impactó una vez que le escuché predicando en Torreón y lo traje para acá. Ya después me arrepentí. Gracias a Dios que me cuidó, porque en una reunión aquí había varias gente, porque era profeta, por eso vinieron tantos buscando su profecía. A ver, Jorgito, pásale para acá, muy amable. Y aquí me puso, aquí este varón de Dios. Usted tiene que ver la forma de comprar un carro 0 kilómetros. Dios. Después le dije, ¿sabes qué? Yo quiero el carro de fuego de Elías. 0 kilómetros. ¿Sí? Fuimos dejando las cosas. ¿No dice el mundo, dime con quién andas? Si andas con Cristo, te van a decir que eres cristiano. Y la gente se va. Hermano, cuando Dios te llama, Dios te provee todas las cosas como Él quiere y cuando quiere y a la hora que quiera. Pero ha dicho, nunca veremos un justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. Entonces, si no sabemos gobernar, ese es un don de gobierno que viene del cielo. No es que tú seas una persona autoritaria. No, la autoridad es algo muy especial. ¿Qué cosa les dijo el Señor a sus discípulos cuando aquellos estaban peleando a ver quién iba a estar a su lado izquierdo y derecho? ¿Qué cosa les dijo? Llamó a un niño y lo sentó. Dijo, el que quiera ser grande tiene que hacerse pequeño, tiene que servir. Servir, no que nos sirvan a uno. Dice, en el mundo todos ordenan, a ver, tráigame esto. Aquí es al revés. Y siempre nos consideraremos siervos, ¿qué? Inútiles. Entonces, es el don de gobierno. Estamos viendo cómo vamos a introducir para que veamos la expansión de la iglesia, cómo ha sido, cómo fue. ¿Sí? Saber gobernar. Si no sabemos gobernar en nuestra pequeña iglesia, que es la casa, la familia, ¿cómo cuidará de la casa de Dios, que es la iglesia? ¿Cómo la vas a cuidar? De principio, clamar a Dios por cada alma que lleva a Él, Señor, y tú empiezas clamando a Dios por las vidas que tienes en tu casa. Llega un bebé, aleluya, gracias a Dios, pero qué enorme responsabilidad. Qué enorme responsabilidad que desde temprana edad, desde que nace, empezar a educarla en las cosas del Señor, que no estés pensando que te diga, mamá, ya me dijo mamá, no, que primero lo que diga Jesucristo. ¿Sí? Cambiar esas cosas que son muy bonitas, muy sentimentales, pero que no ayudan a nuestros bebés a conocer a Cristo. ¿Cómo cuidará de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Sí? Tener a los hijos en sumisión, dice aquí, ¿sí lo vieron conmigo? Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción o sumisión con toda honestidad. La palabra griega para sumisión es xenotes, xenotes. Es la palabra griega para sumisión y que significa dignidad. Que tengas a tus hijos en dignidad, que tengas a tus hijos en seriedad. No se refiere a otra cosa, sino a vivir decentemente.
decentemente, ser un ejemplo, que tu vida sea un ejemplo para que los demás vivan ordenados. Qué tremendo, ¿verdad? Ser un ejemplo para nuestros hijos. Bendito sea Dios. Es tremendo, hermano, lo que Dios quiere enseñarnos y nos ha querido enseñar desde un principio. Desde un principio, yo le doy a Dios gracias por los tutores que ha puesto en mi camino, amado hermano, que han enderezado lo que me enseñaron mal. Porque no todo lo que me enseñaron era mal, pero muchas cosas que me enseñaron no eran verdaderas, aunque tenían el barniz de la palabra, barnizadas con la palabra. Aleluya, bendito sea Dios. Sí, entonces la palabra se nota, o sea, es para sumisión. No eres una persona contenciosa. En tu casa no se escuchan gritos. Sabes cómo tratar las diferencias. Si tu cónyuge no lo sabe, tú sí lo sabes. Sí. Tratar las cosas. Somos familia de Dios, somos la iglesia de Dios, somos el tesoro de Dios aquí en la tierra. Por eso no se ha incrementado más la maldad, porque todavía tiene Dios aquí en su iglesia. Pero cuando se la lleve, la maldad llegará hasta el cielo. Entonces vendrá toda la ira de Dios, la ira divina contra esta tierra, la gran tribulación. Amén. Entonces, volvamos a Hechos, por favor, capítulo 1. Aquí vemos que obedecieron lo que les dejó dicho el Señor, que no se fueran de Jerusalén hasta ser investidos de poder. ¿Y qué cosa fue lo que hicieron? Lo que debiéramos de hacer todos nosotros. Hechos 1, versículos del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué es lo que hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Yo quisiera que Dios nos moviera y tuviéramos aquí un tiempo de oración. ¿Sí? Que Dios nos moviera y pusiera personas aquí. Yo me voy a hacer cargo del grupo de oración este tiempo, y luego otro y otro, sí. Que vienen 2 o 3, porque así son. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Bendito sea Dios. En oración fueron a estar orando, estaban unánimes en oración, obedecieron y perseveraban en oración y ruego. ¿Y qué fue lo que sucedió en esa perseverancia? Vamos a Hechos 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, con un mismo sentir, una misma alma. Así es cuando viene la bendición. ¿Qué dice el Salmo? Que es hermoso habitar los hermanos juntos, en armonía, porque ahí envía Jehová que quieres que en tu casa esté el Señor, que también vivas en tu casa en armonía, juntos, buscando al Señor, sacando todo aquello que tú sabes que le estorba la presencia del Señor. Qué cuadros tienes, qué música tienes, todo ese tipo de cosas, porque es el campamento de Jehová. Cuando iban a tomar la Pascua, ¿sí? iban con una lámpara a buscar todo lo que había en la casa, a ver qué encontraban de suciedad para sacarla. Tenemos la lámpara, podemos ver en nuestra casa qué cosa hay que le estorba.
la presencia del Señor, música del mundo, fotos que no deben estar, y no ser una persona que remarca, sino decirles: Dios quiere esto, hijos, esposa, esposo, queremos que esto sea un campamento de Jehová, vamos a limpiar la casa. Es que no le veo nada de malo, dicen luego, ¿no? Ahí está el problema. No es lo que tú veas, sino lo que Dios ve en tu casa y en tu corazón. Se ha leudado mucho el Evangelio, muchísimo, muchísimo. Que Dios nos ayude, sí, amados hermanos. Bendito Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. 120 orando unánimes, y de repente se asentó ahí una llama encima de sus cabezas. ¡Qué tremendo! Ahora quieren compararnos con las velas, ¿no? Que ponen ahí las velas motivas, ahí está la llama en la cera, porque nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios dice. Volvámonos al Señor, amada iglesia. De veras. ¡Qué espectáculo! Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hay algo diferente, quiero que me entiendan, por favor. Es diferente el bautizo del Espíritu Santo a la llenura del Espíritu Santo. Desde que tú naces de nuevo, ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, por favor. ¿Ya lo tiene? Versículo 13. 1 Corintios 12, versículo 13. ¿Ya lo tiene usted? Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Eso es cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos de lo alto, que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Pero necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Estos que estaban ahí habían recibido la vida nueva, ya habían recibido la vida nueva de parte del Señor Jesucristo. Mire, vamos a ir a Juan, viene a mi mente, Juan capítulo 20, por favor. ¿Ya lo tiene usted? El Señor Jesucristo resucitado. Versículo 20 al 22, ¿ya lo tiene? Juan capítulo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, porque todavía no creían que fuera el Señor. O sea, el Señor Jesucristo, cuando resucitó, tenía una fisonomía diferente. No tenía sangre en las venas. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan cuando leímos Lucas 23 con los discípulos que iban de Maús, que iban caminando? ¿Sí? Todavía le dicen: tú eres forastero, decía el Señor. No lo conocía. ¿Sí? Y aquí, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. No lo recriminó que lo hubieran abandonado. Él sabía que iba a acontecer eso. ¿Sí? Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Pero después, ¿qué les dijo? No se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto.
Cuando tú naces de nuevo, tienes el Espíritu Santo en tu vida, pero no tienes la capacidad todavía de predicar el Evangelio. ¿Lo explico bien? Los apóstoles, aunque unos dicen que no habían nacido de nuevo, amaban al Señor con un amor humano. Por eso cuando vino la persecución salieron huyendo, pero después que tuvieron el poder del Espíritu Santo, todos empezaron a dar su vida. Muchos murieron por Cristo y siguen muriendo. El poder para ser mártires, bendito Dios, amén. Sí vamos bien. Dios, ayúdame, Padre. Entonces, con ese poder del Espíritu Santo, la iglesia demostró ese poder sobre el mundo espiritual. Hechos 2. Hechos capítulo 2. Versículos 40 y 41. ¿Lo tiene? Sí. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas? Como 3,000 personas. Eran 120 y después de la predicación 3,000 personas se añadieron. Ve usted el primer sermón después ahí en su casa en Hechos capítulo 2 del Pedro que había negado al Señor Jesucristo. La diferencia se la platicaba yo a mi esposa, de Pedro con Judas. Sí, de Pedro con Judas. Judas fue poseído por Satanás, dice la palabra, y fue a ofrecer al Señor. Nunca se arrepintió. La diferencia con Pedro, que lo negó 3 veces. Cuando le dice el Señor: tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. No, Señor, mi vida daré por ti. Y los demás dijeron lo mismo, pero a la hora de la verdad todos los dejaron solo al Señor. ¿Sí? Pero algo muy importante que le enseña a mi esposa hoy, dice: me vas a negar, pero yo he orado al Padre para que tu fe. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Pero Él está orando para que nuestra fe levante. Lloramos cuando hacemos algo que sabemos que daña nuestra relación con Dios. Lloramos, pero Él sigue orando. Hebreos capítulo 7 dice que Él sigue orando por nosotros día tras día para que nuestra fe no falte, porque Él mismo sabe que estamos en un proceso de santificación. Qué hermoso es Dios, de veras, qué hermoso es Dios. Decía Charles Spurgeon algo que me ha gustado mucho, ¿sí? Porque hay muchas que dicen que la salvación se pierde. Esa es una herejía. La salvación no se pierde. Eso lo enseñó un hombre llamado Jacobo Arminio, y muchas de las iglesias dicen que la salvación se pierde, y este hombre dice: le doy gracias a Dios porque me eligió desde antes de la fundación del mundo, porque me eligió antes de que yo naciese, porque si yo hubiera nacido con la conducta que tuve, nunca me hubiera elegido el Señor. Por eso dice Pablo: inescrutables son los designios de Dios. Es enorme el corazón de Dios para contigo, iglesia. Y necesitas caminar, y yo también, en la plena certidumbre que vamos caminando hacia el cielo, pero necesitamos dejar nuestra apatía para mostrarle a la gente la locura del Evangelio, porque el Evangelio es locura para los que se pierden. Que pongamos un hasta aquí, ya basta, Jorge Morreta, ya deja tu descanso. Ven a mí, yo te voy a hacer descansar, dice el Señor. Y no te ofrece una cama ni una silla, sino te ofrece un yugo. Llevad mi yugo, ¿sí? Porque mi carga es, ¿qué? Ligera. Cuando tú empieces a sentir carga,
y yo lo he sentido muy fuerte. Entiendo ahora con este tiempo es que yo quiero hacer las cosas y no estoy esperando que el Señor me vaya guiando en cada paso que debo de dar. Bendito es Dios. Amén. Entonces la iglesia demostró poder sobre el mundo espiritual. Ahí estaba. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Las vendas de los ojos de 3,000 personas cayeron. Escuchen esto. Cayeron, se arrepintieron, ¿sí? y fueron bautizados. Miren, ya sabe usted lo que dice 2 Corintios 4, ¿verdad? Véanlo conmigo. 2 Corintios capítulo 4. Para que veamos el efecto de la palabra dada con corazones sinceros y a través del Espíritu Santo, con labios limpios, ¿sí? Donde no hay mentira, no hay palabras obscenas. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, ¿ya lo tiene usted? Dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Poderoso fue la unción que fluyó, que de 3,000 personas cayeron las vendas de sus ojos. Alguien dijo: ahora predicas 3,000 sermones y ninguno se arrepiente. Es la diferencia de cuando estás caminando con Dios en todos los aspectos de la vida. Sabes que tú no puedes cambiar corazones. Es imposible, pero cuando les hablas la verdad como debes de decírselas, con mucho amor, pero decirles: si sigues viviendo así, vas a ir a un lugar donde Dios no quiere que vayas. Eres un borracho, pues ya lo sabe, nada más háblale del amor de Cristo. Eres una prostituta, ya lo sabe, háblale del amor de Cristo. Sí, amados hermanos. Bendito sea Dios. La fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. ¿Cuántos días estuvo el Señor resucitado hablándoles? 40. De esos 40 días, cuando Él es levantado al cielo, pasaron 10 días más y fueron los 50 días de la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? El día de la fiesta de Pentecostés, yo creo que yo quiero poner bien el cimiento. Dios mío, ayúdame, ponlo tú en los corazones de mis hermanos. Vamos a Levítico, por favor, para que podamos ver con más claridad lo relacionado con la fiesta de Pentecostés. Levítico 23. Si no lo encuentra, pues nada más tome nota, ya después lo busque en su casa. Levítico capítulo 23, ¿ya lo tiene usted? Amén. Versículos del 15 al 17. ¿Ya lo tiene? Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis, ¿cuánto? 50. Que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Jehová. 120 que estaban ahí, amados hermanos, era el nuevo grano para el Señor. El nuevo grano para el Señor. Me estoy explicando. Si lo estás contemplando conmigo. La fiesta de Pentecostés, 50 días, es la fiesta llamada la fiesta de la cosecha, la que terminaba 50 días después de ofrecer la gavilla o primer fruto de la ofrenda mecida. ¿Cuál fue el primer fruto de la ofrenda mecida? Cristo. Es el primer fruto de la ofrenda, fue Cristo. Y después esos 120 que estaban ahí. Qué tremendo es esto. Bendito Dios. Panes sin levadura,
que tipifica la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por todos nuestros pecados. ¿Y levadura es tipo de qué? De pecado. Así como el festival de la Pascua tipificaba la muerte sobre la cruz de Cristo, la levadura es tipo de pecado. Cristo murió por los pecados de su pueblo. Mateo 1, versículo 21, que dice: y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso fue lo que nos encarga a nosotros el Señor cuando resucita: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, aquí y allá, hasta lo último de la tierra. Ese es el trabajo monumental que se le encargó a la iglesia desde el cielo. No es cualquier cosa. Por eso dice Pablo ahí en Efesios: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Bendito sea Dios. El aspecto profético de la fiesta de Pentecostés se cumplió en Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Ya vimos que en Hechos 1:3 dice que estuvo 40 días el Señor Jesucristo dándole más enseñanza, y después que subió al cielo, 10 días después, vino la unción del Espíritu Santo. Los 120 discípulos reunidos en el aposento alto representaban proféticamente la ofrenda del nuevo grano. Ese fue las primicias después de Cristo, que es la primicia. Después esos 120, ¿sí me estoy dando a entender? Claro. Esas fueron las primicias. Por eso usted lee en Hebreos que les dice que nos hemos llegado a los primogénitos, las primicias. Mire, vayamos a Hebreos, por favor. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 12. Versículo 18 en adelante dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas de la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Cuando hablaba como trueno el Señor, los que estaban ahí en el monte de Sinaí decían: mejor que nos hables tú, Moisés, y no que nos hable Jehová, que no nos hable Dios. Qué tremendo es esto, ¿no? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. La presencia de Dios. Como la que dicen: aquí está el Señor, aquí está el Señor. Cuando el Señor se manifiesta, caemos de rodillas. Así le pasó a Daniel y así le pasó a Juan en Apocalipsis. Cayó como muerto. ¿Quieren la presencia del Señor? Yo les aseguro que Él quiere que experimentemos la presencia, su presencia, y vamos a cambiar totalmente. Vamos a dejar de ser bebés espirituales. Vemos muchos pastores que somos bebés espirituales y pensamos que ya somos padres espirituales. No, amado hermano. No, un padre espiritual. Un padre. Yo quiero ser padre espiritual, quién sabe si llegue a serlo. ¿Sí? Es aquel que dice: hijitos míos, por haberlos dicho la verdad, me he vuelto vuestro enemigo. ¿Sí? ¿Qué más dice después de eso? Que no se iba a detener, que iba a seguir clamando hasta que Cristo fuese formado. Hijitos míos, hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones. Esos son los padres espirituales. Si usted lee 1 Juan capítulo 2, dice el Señor: he escrito a vosotros, hijitos, o sea, los que están entrando,
porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros jóvenes espirituales, no de edad, jóvenes espirituales, porque habéis vencido al maligno y la palabra de Dios mora en vuestros corazones. Os he escrito a vosotros padres, ¿sí? Porque habéis conocido al que es desde el principio. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Cuántas cosas hay? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Padre, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis carneros. Es lo que debe de haber en la iglesia. Carneros que apoyan la obra con el pastor. Que cuando ven que está la situación difícil llegan y le levantan las manos para que sigamos ganando una batalla con el Josué espiritual que vive en nosotros. Esa es la iglesia. Una fuente de poder que trastorna los corazones de cualquiera, pero necesitamos entregarnos al Señor. Necesitamos tomar en serio a Cristo para que Él nos tome en serio a nosotros. Sí. Bendito Dios. Amén. Romanos 1:16. Ya no seguí, perdón, vamos a seguir leyendo ya es que luego me emociona mucho. Sí. Estamos en Hebreos 12. Dice, al sonido de trompeta y de la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia a tocar el monte será apedreado, pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Luego dice el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. 22, ahí estamos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Aleluya. Aleluya. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Las primicias, los primogénitos somos nosotros, hermanos míos. Sí. Amén. Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Hay muchos que se avergüenzan del Evangelio. Son cristianos entre cuatro paredes, pero afuera nomás no. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Es poder de Dios el Evangelio? Dice Dios que sí. Dice Dios que sí. Esa iglesia fue un instrumento de poder de Dios sobre el reino de Satanás. ¿Sí? Hechos 8, versículo 7. Y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Ya lo tiene usted? Hechos 8, 7. ¿Sí lo tiene? Dice: porque de muchos que tienen espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Habrá pasado eso o eso es un cuento de Cenicienta lo que estamos aquí? O de Blancanieves. Tenemos que volver al principio. El principio es una persona, es Cristo. Yo soy el principio y el fin. ¿En dónde estamos caminando? ¿En dónde estamos caminando como cristianos? Somos esos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, que llevamos el ministerio de la reconciliación. Vamos a Hechos 19, por favor. ¿Cómo se fundó la iglesia? Con poder del cielo. Capítulo 19, ¿ya lo tiene? Versículos 11 y 12.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Aleluya. Amén. Cuando se acercaban al manto de Jesús había sanidad. Aquí los delantales de Pablo fluían. El conflicto es que conocimos un matrimonio en Estados Unidos que empezaron a enviar pañuelos, oraban por los pañuelos y los ungían y los vendían, los mandaban por Inglaterra y decían, ponen los pañuelos y la gente sana. Cuidado, cuidado. No podemos manipular nosotros al Espíritu Santo. Nadie puede manipular. Si ustedes creen que hay alguien que manipule al Espíritu Santo, no, es otro espíritu que se deja manipular. Lo hemos leído en 2 Corintios 11, versículo 4, cuando predican un espíritu que no es el Espíritu Santo, otro Jesús que no es el Jesús del Evangelio, y otro Evangelio que no es el verdadero. Ahí se maneja el espíritu del diablo. Y no es maravilla porque Satanás se presenta como ángel de luz y sus ministros también. Leímos y aprendimos aquí en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, ellos hallaron apóstoles que eran mentirosos, que no eran apóstoles. Nosotros tenemos que aprender a discernir las cosas, los tiempos con la lámpara, no dejarnos llevar por las emociones. Las señales son muy emocionantes, pero no cambian. Cuando hace Dios una señal, no es porque sea protagonista, sino cuando hay necesidad del Señor sana. Nosotros oramos en fe y si Dios quiere va a sanar a esa persona, si no quiere no lo va a hacer. Termino con 1 Corintios capítulo 12. ¿Ya lo tienes tú? 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones, pero el Espíritu es el mismo. Les he dicho que cuando leemos en la Biblia Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo, con E minúscula es espíritu del hombre o un demonio. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Cuando usted ve una necesidad y tiene usted ese impulso de orar por esa, vaya y ore y deje el resultado al Señor. No diga venga por su milagro. Sí, porque ahí van multitud de personas que ni saben ni entienden las cosas del Señor. Sí, amados hermanos, Él no vino a ser un espectáculo. Él fue un espectáculo en la cruz del Calvario, y nosotros seguimos siendo un espectáculo en el mundo espiritual. Job fue un espectáculo en el mundo espiritual. ¿Sí? Nosotros vivimos para glorificar a Dios, y los ángeles se quedan estáticos de ver una iglesia que ama sin haberle visto al Cristo de la gloria. Es importantísima la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, la que costó su sangre bendita, a la que el Espíritu Santo es a la que les ha dado pastores de verdad. Yo quisiera ser uno de esos pastores. Como dice Jeremías 3:15, os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con sabiduría. Eso es lo que yo le pido a Dios. Danos pastores, Dios, conforme a tu corazón. Danos pastores que comen la palabra, como dice Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fue dulce. Yo te pregunto, pastor, el que esté viendo esto, ¿es dulce para ti cuando lees esto? Porque nos gusta el dulce, ¿no? Y a veces queremos más.
Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y seguiremos viendo, hasta tenían poder esa iglesia en el reino animal. Cuando Pablo mete la mano, ahí saca la mano con una serpiente colgada. ¿Y qué pasó con la serpiente? No le hizo nada. Ese es el poder del Evangelio. ¿Lo quiere usted vivir? Yo creo que viene todo eso, hermano. Porque somos, si nos hicieran una radiografía a cada uno de nosotros, quién sabe cómo estaríamos delante del Señor. Flacos, sin poder, cansados para reunirnos. Ay, el viernes, ay, el domingo. No, nos vamos otro día, ¿no? No dejando de congregarnos como otros tienen que costumbre. Dios les bendiga, hermano. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Bendito sea Dios. Padre, queremos darte gracias, Señor, por ser tus embajadores aquí en la tierra. Tú sabes que necesitamos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo. Ya vive en nosotros, ahora que Él nos guíe en todos los aspectos. Espíritu Santo, pon hambre y sed de ti en nuestro corazón, Señor. Que no pase un día, Señor, sin que estemos comiendo de tu palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre nuevo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, no nos dejes, Señor. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, Señor. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.